Ella no se levantaba antes que el sol estuviera bien en alto. La carta de Madame Renacé era muy breve. Mi sobrina Aimée estará encantada de recibirla, tan pronto como lo considere usted conveniente, en su casa de la Rue du Faubourg Saint-Honoré. Al contestarle le suplicó, le diga si desea que un carruaje la espere en la estación o si usted desea llegar por sus propios medios. Estaré orando por usted. Sabe perfectamente que solo deseo su bienestar y su felicidad. Como la carta no estaba firmada, Yola comprendió que Madame Renacé había tomado esa medida por si la nota caía en otras manos. Se daba perfecta cuenta de que todos, incluyendo los servidores del castillo, se escandalizarían si supieran que estaba relacionada de algún modo con la mujer que había sido la amante de su padre. Lo que era más, quienes habían servido al comté por años habrían considerado su deber decir a su abuela lo que estaba ocurriendo, y esto habría causado problemas interminables. Por lo tanto, se aprendió de memoria el contenido de la nota, rompió esta en pedazos pequeñitos y los arrojó al fuego. Luego se sentó a escribir una carta a Madame Aimée Aubigny. No confió la carta a nadie del castillo. Inventó otra excusa para ir al pueblo y la puso en el correo ella misma. Solo cuando había sido despachada la carta, volvió al castillo y fue al salón a buscar a su abuela. ¿Cómo está esta mañana, Grandmère?, le preguntó besándola. Con un poco menos de frío. Gracias, ma chérie, contestó su abuela. Pero tú estás vestida con ropa demasiado delgada para un día de primavera. Recuerda que los vientos pueden ser traicioneros, aún en el valle del Loira, y no querrás que se repita tu enfermedad del año pasado. Hace bastante calor, Grandmère, dijo Yola, pero en realidad me he dado cuenta de que necesito bastante ropa nueva que no tuve tiempo de comprar antes de volver a casa. No miró a su abuela al añadir, si el marqués viene a estar una temporada aquí, y espero otras personas también, no quiero parecer la Cenicienta, vestida con trapos viejos. No parece Cenicienta en estos momentos, dijo su abuela, mirando la elegante crinolina pequeña que Yola llevaba puesta y el chaquetín ajustado que combinaba con ella. Creo que valdría la pena que me comprara 2 o 3 vestidos de Worth, ¿no crees, Grandmère? Le pareció que la anciana titubeaba y añadió, estoy segura de que el marqués, con su popularidad entre las mujeres, debe ser muy buen conocedor de ropa femenina. Era el tipo de carnada que sabía que su abuela no podría resistir. Sí, desde luego, contestó la comtesse. Debes estar correctamente vestida, y aunque todo lo que te he visto puesto me parece muy atractivo, pienso que Worth te vestirá como corresponde a tu posición, y las cosas que compres pueden formar la base de tu trousseau. Yola apretó los labios y estranguló la respuesta brusca que iba a dar, y se limitó a decir en tono agradable, entonces, entre más pronto me vaya a París, mejor. Grandmère, creo que lo mejor sería que me fuera pasado mañana. Después de todo, una vez que ordene lo que quiero, puedo volver aquí y regresar en caso de que se necesitaran más pruebas. Antes que su abuela pudiera hablar, lanzó un leve suspiro. Como detesto las pruebas, tal vez fuera mejor que me viera como Cenicienta. Después de todo. No, claro que no, protestó la comtesse. La apariencia de una mujer es siempre importante, y no es posible tratar de verse bella con ropa inadecuada. Muy bien, aceptó Yola, como si lo hiciera contra su voluntad. Iré a París y me quedaré con una de mis amigas, con la que estuve en la escuela. ¿No quieres que le escriba a uno de tus primos del Boulevard Saint-Germain? Yola sabía que esta era la zona de la orilla izquierda del Sena, donde se había instalado la mayoría de la aristocracia del viejo régimen. Pensó, con una leve sonrisa interior, lo horrorizados que se sentirían sus parientes si supieran con quién iba a quedarse. No, gracias, Grandmère,
Tú sabes, también como yo, que todos querrán agasajarme. Eso significaría recepciones en la tarde y cenas familiares. Nunca tendría tiempo de hacer lo que tengo que hacer. Tal vez tienes razón, dijo la comtesse, pero estoy segura de que les gustaría verte, si tienes tiempo. Si tengo tiempo te prometo que los visitaré, dijo Yola. Pero por favor no les escribas, ni les digas que estoy en París. Tú sabes que se sentirían ofendidos si no puedo aceptar sus invitaciones. Sí, lo entiendo muy bien, concedió la comtesse. Aún así, Yola temió hasta el último momento que encontraría problemas para escapar, pero, de manera sorprendente, todo salió a pedir de boca. Aunque aceptó que una de las viejas doncellas la acompañara hasta París, no quiso llevarla a la casa de su amiga, pues allí tendría la ayuda de otras sirvientas. De ser una mujer casada, esto habría sido inconcebible, pero en el caso de una jovencita era bastante común que compartiera la misma doncella con sus amigas. La vieja doncella que acompañó a Yola se mostró encantada de volver al castillo en el siguiente tren. «Nunca me ha gustado París, mademoiselle», dijo a Yola. «Es un lugar feo y ruidoso, donde lo atropellan a uno si se atreve a bajar un paso de la banqueta». «No pasaré mucho tiempo allí», contestó Yola. «Te encargo que cuides bien a mi abuela y procures que no le falten comodidades». «Madame está siempre suspirando por el sol tibio del sur», replicó la doncella. Yola sabía que eso era cierto, pero su abuela no tenía intenciones de pasársela sola mientras ella estaba ausente. Había invitado ya a una amiga, tan vieja como ella, que vivía en Tours, a que fuera al castillo para hacerle compañía. Yola sabía que tendrían muchos chismes que intercambiar entre ellas, además de planear hasta el último detalle de su boda. Esta idea la hizo sentirse ansiosa de llegar a París. El tiempo se le iba entre las manos y, a menos que se diera prisa, no podría averiguar acerca del marqués. En ese caso, la única forma de librarse de él sería tener una pelea explosiva, tanto con su pretendiente como con su abuela. Debía evitar esto a toda costa, porque sabía las repercusiones que tal conflicto tendría en la familia. Su padre siempre estuvo muy consciente de su posición como jefe de la familia Beauharnais y se sentía muy mal por la falta de hospitalidad de su esposa. Lamentaba profundamente la forma en que lo había alejado, al igual que a su hija, de la gente de su propia sangre. «Debo reincorporar a mi gente a la vida del castillo», se dijo a sí misma. «No debo ser egoísta». Sabía que así era como actuaban los Grand Seigneurs en los viejos tiempos. Sus parientes llenaban de tal modo el gran castillo familiar que éste se convertía en una pequeña ciudad. La noche anterior, cuando su abuela se había ido ya a la cama, Yola caminaba por las amplias y calladas habitaciones. Todo era majestuoso, pero solo podían disfrutarlo ella y una anciana que anhelaba estar en otro lugar. «Eso está muy mal, pensó Yola. El castillo debía estar lleno de jóvenes y viejos que lo amen. De pronto imaginó lo maravilloso que sería tener niños aquí. «Quiero tener hijos míos», pensó, «pero a menos que ame a un hombre, ¿cómo podría soportar que fuera su padre?» Levantó la mirada al cielo. «Mándame a alguien a quien yo pueda amar, papá», suplicó. «Envíame a un hombre como tú, cuyo corazón sea grande y cuya mente sea comprensiva». Yola instaló a la doncella que la había acompañado a París en la sala de espera para damas de la estación y se despidió de ella. Solo tenía que esperar una hora para tomar el tren que la llevaría de regreso a Langeais. Acompañada por un mozo que llevaba su equipaje, Yola salió de la habitación. La estaba esperando un carruaje cerrado, muy elegante, con el cochero y un lacayo en el pescante. Notó con satisfacción que era un carruaje discreto, sin escudo de armas que pregonara a quien pertenecía, y que la librea de los lacayos era sencilla y agradable, de ninguna manera ostentosa. Durante el viaje estuvo tranquila y no temía en modo alguno lo que la esperaba, pero ahora, al acercarse a la rue du Faubourg Saint-Honoré,
Sentí el corazón palpitante, pues dentro de poco conocería a la sobrina de Madame Renassé. La casa de la Rue du Faubourg Saint-Honoré se encontraba un poco escondida, ya que no daba directamente a la calle. El conserje entró en un pequeño patio y recorrió la curva que trazaba el sendero de entrada para detenerse ante la puerta del frente. La casa era gris y sus persianas de madera la hacían casi anónima, pero en cuanto Yola entró en el vestíbulo, se dio cuenta de que estaba amueblada, con gusto excelente, y llena de los tesoros que ella sabía apreciar. No podía haber vivido toda su vida en el castillo, rodeada de muebles antiguos, magníficas pinturas, estatuas y bronces, sin haber oído hablar mucho de ellos. Su instructor había sido su padre, quien le explicaba los diversos periodos de la historia de Francia en que sus artesanos habían sobresalido notablemente en su especialidad. Yola dio una rápida mirada a una magnífica cómoda incrustada Luis XV y a varias piezas de Boucher, de una época todavía anterior. Entonces fue conducida a un salón en la planta baja, con ventanas que daban al jardín posterior de la casa. Allí no tuvo tiempo de notar nada que no fuera la mujer que se había levantado de un secrétaire para cruzar la habitación en dirección de ella. Yola, naturalmente, esperaba que Madame Aimée Aubigny se pareciera a su tía, pero en realidad había muy poca semejanza entre ellas. Madame Renassé era hermosa a pesar de su edad ya madura. Su sobrina no poseía verdadera belleza, pero su rostro fascinante, diferente, hacía que uno sintiera deseos de mirarla y mirarla otra vez. Tenía ojos oscuros, ligeramente oblicuos, y una boca que se curvaba en una sonrisa contagiosa. Al extender la mano hacia Yola, no había la menor duda de que la bienvenida que expresaba con sus labios era sincera. «Me siento encantada de conocerla, mademoiselle la comtesse», dijo, «y me permite decirle que me siento muy honrada de que se quede conmigo como mi invitada». «Tengo tanto que agradecerle», contestó Yola, «y solo espero que no se arrepienta nunca de haberme brindado su amistad». «Nunca haré tal cosa», dijo Aimée Aubigny, «y, con franqueza, es la mayor aventura en la que se haya embarcado nunca una mujer como usted, que yo sepa». Sus ojos parecían estar riendo, y Yola se echó a reír a su vez. Su tía me dijo que era una aventura audaz y al principio la consideró del todo absurda, pero usted debe comprender que es una cosa que sé que tengo que hacer. «La entiendo y la felicito por su valor», contestó Aimée Aubigny. Hizo un gesto con la mano y añadió: «Siéntese, por favor. Ahora, debemos planear todo con mucho cuidado, porque nadie debe saber quién es usted». «¿Usted se refiere a los sirvientes?», preguntó Yola. «Ciertamente se les debe ocultar todo». «Por supuesto», aceptó Aimée Aubigny. «En París todos hablan. El chismorreo de la servidumbre es incesante, y todo lo que se dice o se hace llega a oídos de otras muchas casas, a través de las conversaciones de los sirvientes. Eso hace que casi sea imposible guardar un secreto». «Yo debo guardar el mío», dijo Yola. Pensó, al decir eso, en lo escandalizada que se sentiría su abuela y todos sus demás parientes si tuvieran la menor idea de lo que estaba haciendo en esos momentos. «Ante todo», dijo Madame Aubigny, «debemos escogerle un nombre, si es que usted no lo ha hecho ya». «No, iba a consultar con usted al respecto», contestó Yola. «Pensé que podría llamarme Yola, porque solo mi padre ha usado ese nombre. Para todos los demás soy Marie-Thérèse». «Yola es un nombre encantador», dijo Aimée Aubigny. «Y como es tan hermosa, ¿por qué no llamarla Yola Le Fleur? Ese nombre le sienta muy bien, suena un poco teatral, pero es lo que queremos. Su sugestión me parece perfecta. Entonces, eso queda arreglado. En esta casa será usted una vieja amiga, a la que no veo desde hace varios años y a la que voy a presentar en París. Esa es la historia que contaremos a todos.
Miró a Yola con aire crítico. Así que ésta preguntó: ¿Está usted pensando que debo cambiar mi apariencia? Solo la ropa, contestó Aimé Aubigny. ¿Mi ropa? Son muy adecuadas para una jeune fille, pero se verían fuera de lugar, creo, si intenta parecer un poco mayor, lo que creo esencial. ¿De qué edad?, preguntó Yola. De nuevo Madame la examinó. Creo, dijo después de un momento, que con su cabello peinado de una manera diferente y con los vestidos adecuados, podría representar 22 o 23 años. Yola no había pensado que eso fuera necesario, y al mirar con expresión interrogativa a su anfitriona, Aimé Aubigny le explicó: nadie esperaría que yo acompañara a una muchacha muy jovencita, o que introdujera a mi forma de vida a alguien que acaba de salir del salón de clases. Tiene razón, comprendo. Tendré que hacerla aparecer como una amiga íntima. Yo no oculto que tengo 27 años. Usted debe tener suficiente edad para comprender el mundo en el que va a participar. Yola pareció un poco asombrada, y entonces dijo en voz baja: desde luego, comprendo. Por eso es que resulta tan importante que vayamos a comprar el tipo adecuado de ropa para Mademoiselle Fleur. Yo estoy lista, dijo Yola con una sonrisa. ¿No quiere descansar primero, comer y beber algo? No, gracias. Almorcé en el tren, y como el cocinero de Beauharnais considera que ir a París es una aventura tan arriesgada como ir al Tíbet o ascender al Monte Blanco, me preparó una cantidad excesiva de comida. Muy bien, entonces, dijo Aimé Aubigny. Les dije que tuvieran listo el carruaje. Entre más pronto nos vayamos, menos probable será que alguien la vea tal como está ahora. Yola no pudo menos que sentir que aquello era menospreciar un poco el elegante traje de viaje que traía puesto y que había comprado especialmente para su regreso al castillo. Sin embargo, comprendió que debía dejar todo en manos de Aimé Aubigny, y cuando se alistaron para salir de la casa vio con toda claridad la diferencia que había en la apariencia de ambas. Madame Aubigny iba vestida de una manera muy sencilla, de negro, pero era un atuendo que solo la mano genial de un couturier parisino podía crear. Tenía algunos toques de blanco y un elegante adorno de trencilla, y estaba cortado para revelar la figura esbelta, de curvas muy atractivas, de su poseedora. Yola notó que las joyas que llevaba eran pocas, pero de calidad extraordinaria. Al subir al carruaje, Aimé Aubigny dijo: comprenderá, desde luego, que debemos llamarnos por nuestros nombres y tutearnos. No lo considere una falta de respeto de mi parte. Por supuesto que no. Yo empezaré a tutearte ahora mismo, contestó Yola con una sonrisa. Muy bien, Yola. Creo que esta va a ser una aventura muy emocionante, pero debemos tener cuidado, mucho cuidado, de que nadie, ni siquiera mi bien amado Duke, sospeche que eres una persona diferente a la que pretendes ser. Solo tu tía conoce mi secreto, dijo Yola, y ha sido muy bondadosa conmigo. Es una persona maravillosa, convino Aimé, y fue muy feliz con tu padre, después de que había sido absoluta y completamente desventurada cuando tenía tu edad. No conozco nada de su pasado, dijo Yola, excepto, supongo, que estuvo casada con un Monsieur Renacé. Así fue. La casaron cuando tenía 17 años, y fue una pesadilla de desilusión y amargura, hasta que por fin su marido murió. Yola lanzó un pequeño murmullo de simpatía, y Aimé continuó: supongo que no sabes que el padre de la tía Gabriel, mi abuelo, era un hombre muy inteligente. Cuéntame sobre él, suplicó Yola. Era un erudito y escribió varios libros muy aburridos, que solo otros eruditos como él sabían apreciar, pero era respetado y admirado en Bordeaux, donde vivía. Se detuvo, como si estuviera viendo al pasado, antes de continuar. Por desgracia, consideraba que su familia era un fastidio para él, y en cuanto tuvo oportunidad de casar a su hija, no vaciló en hacerlo. El matrimonio es algo que parece ocupar siempre los pensamientos.
de nuestros parientes, declaró Yola con cierta amargura. Mi abuelo y mi abuela no eran excepción, dijo Aimé, y tía Gabriel, que era muy hermosa, fue casada con un hombre de 50 años, que era, sin embargo, un caballero de cierta importancia en los alrededores del Bordeaux. Y a ella, seguramente, no la consultaron respecto al matrimonio. Por supuesto que no, reconoció Aimé. Le tenía verdadero pánico a su marido, y lo detestó desde el momento mismo en que se casaron, pero nada de eso contaba, excepto el hecho de que los padres de tía Gabriel se sentían muy impresionados con su flamante yerno. ¿Y dices que fue desventurada? Monsieur Renacé bebía y tenía el hábito de desahogar su mal carácter en sus caballos y en su esposa. Fue algo por demás afortunado que uno de sus caballos, enfurecido ante el maltrato que le estaba dando, lo arrojara cuando estaba a punto de dar un salto e hiciera que se rompiese la nuca. Y así fue como tu tía quedó libre. Solo por muy corto tiempo, contestó Aimé con una sonrisa. Vino a París, conoció a tu padre y se enamoraron. Así que su historia tuvo un final feliz después de todo. Como espero que suceda con la tuya, contestó Aimé. Yo comprendo y simpatizo con lo que estás haciendo, y, como sabía lo que había sucedido a mi tía Gabriel, decidí que nunca sufriría lo que ella sufrió. Hizo una pausa antes de añadir: cuando mis padres me dijeron que habían hecho arreglos para mi matrimonio, me escapé. ¿A dónde te fuiste?, preguntó Yola. Vine a París y, por fortuna, conocía a una o dos personas que se movían en lo que eran llamados los círculos elegantes. Continuó explicando a Yola cómo había sido tomada, inicialmente, bajo la protección de un joven aristócrata, de quien ella se imaginó estar muy enamorada. No tardé mucho en desilusionarme, dijo Aimé, y fue mi culpa el que me haya dejado engañar por su atractivo físico, su encanto personal y la inocente convicción de que yo era la única mujer en su vida. Y cuando descubriste la verdad, te sentiste desventurada, profundamente, pero solo por poco tiempo. París es muy alegre y atractivo, resulta fácil olvidar. Había muchos otros hombres cortejándome entonces. Yo la esperó y después de un momento, Aimé continuó. Yo había aprendido la dolorosa lección y estaba decidida a no dejarme engañar una segunda vez. Rechacé numerosas invitaciones, algunas de ellas muy interesantes, y entonces conocí al duque. ¿Supiste inmediatamente que estabas enamorada de él?, preguntó Yola. Casi de inmediato, pero estaba decidida a no volver a hacer el papel de tonta. Por lo tanto, fui muy cautelosa y esperé algún tiempo. ¿Qué sucedió?, preguntó Yola, con visible interés. En el curso del tiempo me di cuenta de qué persona tan maravillosa era él, contestó Aimé. ¿Y cuánto podía darme? Vio la expresión de Yola y se apresuró a añadir: no me refiero a dinero. Estoy hablando de cosas que no son materiales. Yo siempre le digo a él que me ha enseñado cuanto sé de belleza y de arte, y creo que también me ha dado una gran comprensión de la gente. Madame Renacé dijo que tenías un salón comparable al de la princesa Matilde. Tía Gabriel me está adulando, dijo Aimé. Es solo gracias al duque que recibimos hombres de letras y de habilidad creativa. Yo soy, desde el punto de vista del mundo, solo la amante de un hombre muy famoso. Su voz se suavizó al agregar: pero quienes vienen a mi casa me tratan en la misma forma en que tratarían a la propia emperatriz. Eso es muy importante, desde mi punto de vista. Por supuesto que lo es, reconoció Yola. Luego, debido a que él nunca estaba muy lejos de sus pensamientos, dijo en voz baja: tu tía aseguró que conoces al marqués de Montereau. Lo conozco muy bien, contestó Aimé, pero como considero que es importante que tú hagas un examen personal de él, porque creo que las impresiones de segunda mano son siempre odiosas, no voy a decirte nada de él, pero lo conocerás mañana en la noche.
Vio la expresión en los ojos de Yola y se echó a reír. Yo sé que estás ansiando a hacerme 1000 preguntas, pero créeme que estoy siendo muy sensata cuando te digo que tú misma las contestarás todas, una vez que conozcas a Leo, como lo llamamos todas en París. Mientras hablaba, el carruaje se detuvo frente a una tienda, en la Rue de la Paix, y Yola se asomó por la ventanilla, esperando que se encontrarían ante el número 6. Ahí era donde Charles Frederick Ward creaba vestidos que siempre introducían lo nuevo en la moda. Los cambios dictados por él eran aceptados sin discusión por todas las mujeres de París, de la emperatriz para abajo. Para su sorpresa, sin embargo, se dio cuenta de que estaban en el otro extremo de la calle, y cuando lacayo bajó a abrir la puerta a Aimée, ésta dijo: «Hemos estado hablando tanto que no he tenido tiempo de explicarte por qué no estamos visitando Ward. Por una parte, es un chismoso, y mañana todo París sabría que te había transformado en algo muy diferente a lo que parecías al llegar a su salón». «No pensé en eso», exclamó Yola. «Además, creo que Pierre Floret», continuó Aimée, «un genio por derecho propio, es el diseñador adecuado para esta ocasión». «Una vez más solo puedo decirte gracias», contestó Yola con una sonrisa. Bajaron del carruaje y entraron en la tienda. El salón se encontraba en la planta baja, y cuando Aimée entró fue recibida con una impresionante bienvenida por la vendeuse, quien les pidió que se sentaran mientras ella mandaba a buscar a Monsieur Floret. «Pierre Floret es muy joven», explicó Aimée. «Es ambicioso y tiene un genio artístico similar al que poseía Ward cuando llegó a París». «Pensé que Monsieur Ward todavía era genial», dijo Yola. «Lo es», dijo Aimée, «pero se ha envanecido demasiado». Sonrió y prosiguió diciendo: «¿Quién puede reprochárselo? Como la emperatriz no compra un solo vestido que él no haya creado, tiene a todas las demás mujeres de París arrodilladas ante él, suplicándole que les haga algo original, algo diferente, para sobresalir entre los miles de mujeres que están pidiendo la misma cosa». Yola se echó a reír. «Pierre Floret tiene solo 22 años», continuó Aimée, «pero vas a ver que su mente y su talento están 100 años adelante de su edad». Mientras Pierre Floret hacía una cortés caravana ante Aimée, disculpándose por haberla hecho esperar, Yola pensó que parecía un joven inteligente y de gran sensibilidad. Era muy delgado y daba la impresión de que casi nunca tenía tiempo para comer. Cuando Aimée le explicó que Yola necesitaba vestidos que la hicieran verse mayor y más mundana, él no hizo preguntas. Se concretó a observarla con la mirada de un artista, y Yola comprendió que había captado no solo hasta el último detalle de su apariencia, sino también de su carácter y de su personalidad, para poder reflejarlos en la ropa que le iba a sugerir. «Esto es muy importante, Monsieur Floret», dijo Aimée, «muy importante, tanto para mí como para mi querida amiga». Pierre Floret pareció detenerse por un momento, como si estuviera pensando en algo. Entonces dijo: «Usted ha sido muy bondadosa conmigo, madame, y debo cuando menos la mitad de mi clientela a sus recomendaciones. Ahora creo que podré pagarle un poco de lo mucho que le debo». «¿En qué forma?», preguntó Aimée. Él bajó la voz, para que solo ellas pudieran escucharlo, y dijo: «Estoy seguro de que no necesito decirles que todo couturier mantiene bajo llave su última colección y no la saca hasta el momento en que va a mostrarla al público. Sí, y he oído que hay un grado considerable de espionaje entre todos ustedes», dijo Aimée con una sonrisa. «Estamos trabajando ahora en nuestras colecciones de otoño», continuó Monsieur Floret. «La Petite Crinolina, la creación de Monsieur Ward, causó furor en París. Ahora todos están esperando para ver qué novedad aparecerá en agosto». «Yo también estoy esperando», dijo Aimée. «¿Vamos a prescindir del aro completamente?». «Mi secreto, que voy a decirle solo a ustedes», dijo Floret, «es que ya sé lo que el gran Monsieur Ward tiene en mente». Los ojos de Aimée brillaron de entusiasmo.
No hay nada que a una francesa le guste más que saber antes que nadie cuál va a ser el último grito de la moda. Dígame qué va a hacer, suplicó emocionada. No solo se los voy a decir, contestó Monsieur Floret, se los mostraré. Si usted y su amiga tienen la bondad de acompañarme. Por supuesto, dijo Aimée, poniéndose de pie. Ella y Yola siguieron a Pierre Floret del salón hacia la parte posterior del edificio, donde estaban los probadores pequeños. Más allá de estos, al terminar un corredor, había una puerta. Extrajo una llave de su bolsillo y la abrió. Este es mi cuarto de costura secreto, separado del resto del taller, dijo, y aquí es donde ocultó los productos ya terminados. Abrió la puerta de lo que resultó ser una pequeña habitación. Había unos cuantos vestidos, solo una docena y media, colgados de una barra de acero. Bajó uno y lo sostuvo en alto. Tanto Aimée como Yola lanzaron exclamaciones de sorpresa. Era un vestido no solo sin crinolina, sino que todo había sido recogido en él, de los lados hacia atrás. Era obvio que el vestido se amoldaría perfectamente a la figura por el frente, casi tan ceñido como una túnica griega.